Vamos a empezar la sesión dedicada a la charla sobre la ley de la refracción a la luz de la heurística kepleriana dentro del segundo ciclo de conferencias sobre historia de la óptica que estamos dando desde hace un año y medio. Y el ponente de hoy es el profesor Carlos Alberto Cardona, que es físico y doctor en filosofía y actualmente es profesor titular de la Universidad del Rosario de Bogotá. Antes de empezar la charla, pues Sergio Briones va a hacer la presentación del conferenciante. Adelante, Sergio, cuanto quieras. Bueno, buenas tardes a los que se conectan desde Europa y buenos días, mediodía allí en América. Muchas gracias por conectaros a una conferencia más de este ciclo. Y bueno, la conferencia de hoy va a abordar un tema muy interesante porque es probablemente la ley más afamada de la historia de la óptica, la ley de la refracción. La ley de la refracción que ya desde la antigüedad se intentó descubrir y hasta edad moderna pues atrajo la atención de algunos de los filósofos y físicos más importantes de la historia, ¿no? A gente como Descartes o Kepler en la edad moderna, que fueron iniciadores de la ciencia moderna. Precisamente sobre Kepler y su estudio y de la ley de la refracción es de lo que va a tratar la conferencia de hoy. Conferencia que la va a impartir Carlos Cardona, que bueno, es un lujo tener a nuestro segundo ponente del continente americano, después de Mónica Uribe, que dio su conferencia hace unas sesiones, si lo recordáis. Carlos, como ha mencionado Jaume, es físico y doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Colombia. Es además miembro del grupo en Lógica, Epistemología y Filosofía de la Ciencia de la Universidad del Rosario y es autor de varios artículos relacionados con la historia de la filosofía de la ciencia en general y varios de la óptica en particular. Y me gustaría reseñar en particular el artículo The Law of Refraction and Kepler's Heuristic, publicado en el 2020, porque en parte la conferencia va a basarse en lo expuesto en ese artículo y en especial un libro reciente que ha salido publicado titulado La pirámide visual, evolución de un instrumento conceptual, publicado por la editorial Universidad de Rosario en Bogotá en el 2020. Y sin más, paso la palabra a Carlos. Bueno, empiezo por agradecer muchísimo a Sergio y a Jaume la invitación a este maravilloso ciclo de conferencias. Voy a hacer una proyección de la presentación en PowerPoint. Espero que se pueda seguir sin dificultad. De vez en cuando haré algunos enlaces a un programa de geometría dinámica para modelar algunas de las tesis que pretendo defender. Espero que no vaya a existir dificultad alguna en la interfase hacia estas modelaciones. Voy a empezar entonces por proyectar. Permítanme un momento. Hago la proyección. Espero que se pueda seguir bien a continuación. El título de la charla, Ley de la refracción a la luz de la heurística kepleriana. Permítanme, antes de detallarles la agenda de la presentación y de ofrecer la tesis central que quiero compartir con ustedes, permítanme abrir la conferencia con un epígrafe que he tomado del Fausto de Goethe. Wagner, que es uno de los protagonistas en la obra del Fausto, interviene en algún momento de la tragedia de esta manera, dice Wagner. Es un gran deleite transportarse al espíritu de los tiempos, contemplar cómo antes que nosotros un sabio ha pensado y al final de modo admirable, mucho más lejos hemos llegado. Quise empezar por este epígrafe porque captura bien la reverencia que yo quiero dar al nombre de Kepler a propósito de esta charla
Esto que dice el protagonista del Fausto recoge bien el sentimiento que yo tengo hacia el trabajo de Kepler. Vayamos entonces a Kepler. Esta hermosa escultura se encuentra en Praga, presenta allí a dos pioneros, dos gigantes, Tycho Brahe, Johannes Kepler. Un detalle para empezar nuestra conversación. Tycho Brahe era el matemático imperial en la corte de Praga, y a la altura de 1600 él pidió que le permitieran nombrar lo que hoy podríamos llamar a un investigador auxiliar. Y él pensó en Kepler. Entonces hizo todas las gestiones para que nombraran a Kepler su investigador auxiliar. Tycho Brahe, que había recogido datos astronómicos durante cerca de 40 años, quería tener muy cerca de él a algún gran matemático que le permitiera organizar la cantidad de información que él había recopilado durante 40 años. Al mismo tiempo, para Kepler era una maravilla llegar a trabajar al lado de Tycho Brahe, porque él ya tenía buenas ideas astronómicas en su cabeza, pero quería soportarlas con un arsenal de datos astronómicos importantes. Entonces, en 1600 se da este maravilloso encuentro entre Johannes Kepler y Tycho Brahe. Pero quiso la mala fortuna que al cabo de un año Tycho muriera intempestivamente. Entonces la cooperación alcanzó a durar, la cooperación cercana alcanzó a durar apenas un año, de 1600 a 1601. Ocurre que para ese entonces la familia de Tycho Brahe inició una querella contra el emperador. ¿Por qué razón? Porque le adeudaban una buena cantidad de dinero, y la familia, en virtud de este pleito que armó con el emperador, decomisó tanto instrumentos como datos. Entonces Kepler se quedó sin tener acceso ni a los instrumentos ni a los datos. Acto seguido, Rodolfo, el emperador, nombró a Johannes Kepler el matemático imperial. Kepler inició su trabajo, pero tuvo que reformular por completo el trabajo porque no tenía en sus manos el acceso a los datos. Esta diapositiva que les presento exhibe una carta que Johannes Kepler le dirige a uno de sus amigos en 1602. Dice en esta carta Kepler: a causa de que mis tareas se han puesto en duda, esto se refiere al hecho del conflicto que les acabo de mencionar. El emperador lo nombra matemático imperial, pero Kepler tiene que improvisar un nuevo proyecto de investigación porque no tiene los datos en sus manos. Esta querella se vino a resolver 4 o 5 años más tarde, entonces apenas 4 años después, Kepler tuvo acceso a los datos que tanto deseaba. Pero volvamos a la carta. A causa de que mis tareas se han puesto en duda, he asumido la obligación de ocuparme de 2 trabajos, de alguna manera nuevos. El primero estará listo en la Pascua de 1603 y se ocupará de los comentarios sobre la teoría de Marte. No estuvo listo en la Pascua de 1603, este trabajo estuvo listo en 1609 y es todo el corpus de lo que se publicó después bajo el título de la óptica nova. Ese es el primer trabajo. El segundo, que estará finalizado en 8 semanas, no estuvo listo en 8 semanas, estuvo listo 2 años después, es la parte óptica de la astronomía. Es a este segundo trabajo al que nos vamos a referir en el contexto de esta presentación, de esta charla, la parte óptica de la astronomía. Este trabajo fue publicado en 1604 bajo el título de los Paralipomena, así se le conoce familiarmente, o los comentarios a la óptica de Vitello. Ocurre que en 1570 Richter publicó lo que se conoce como el Tesaurus de óptica. En ese Tesaurus se sintetizaba la obra de Alhazen y la obra de Vitello. Y ese texto, desde 1570, pasó a ser un texto canónico de los estudiosos de óptica en Europa para la época. Kepler conocía muy bien a Richter
y conocía muy bien este trabajo de la presentación de la óptica de Vitello, y esto motivó el título que él le dio a su obra, Comentarios a la obra astronómica de Vitello. Es a este trabajo que me voy a referir durante la conversación. Les presento en esta diapositiva la agenda de la conversación, de la charla, el orden de la charla que he previsto para tener con ustedes. Inicialmente haré un pequeño preámbulo de introducción, que no es el que he hecho hasta el momento, es un nuevo preámbulo que nos conecte directamente con el tema. Vamos a ver, en segunda parte, estudiaremos lo que yo llamo acá la primera familia de analogía y sus obstrucciones, el primer intento de Kepler por hallar una ley de la refracción y todas sus obstrucciones. En la tercera parte muestro el segundo intento de Kepler con una segunda familia de analogías. Comento también cuáles son sus obstrucciones. Kepler realmente intentó 3 modelos. Hay un tercer modelo que no voy a presentar en esta comunicación. Más bien, en la cuarta parte voy a formular mi propuesta fuerte. Mi propuesta fuerte es que me interesa tratar de convencerlos a ustedes de lo siguiente. Kepler intentó por 3 caminos llegar a una ley de la refracción. El primer camino, que veremos en el numeral 2, no lo condujo a un resultado satisfactorio. El tercer camino tampoco lo condujo a un resultado satisfactorio. Sin embargo, en el cuarto punto voy a tratar de mostrarles que Kepler hubiera podido llegar al resultado satisfactorio que hoy conocemos bajo el nombre de la ley de Snell-Descartes. Entonces, esta que es la parte constructiva de la charla, intento proceder de manera subjuntiva, intento mostrarles que las herramientas que había diseñado Kepler de verdad le habrían permitido llegar a una ley correcta para la refracción, y vamos a ver de qué manera esto ocurre. Y en el quinto punto, solo si nos queda tiempo, si no estamos estrangulados por el tiempo, tal vez pueda decir un par de notas sobre la metafísica de la luz que está detrás del nuevo instrumento que voy a proponer. Este es entonces el orden de la charla. ¿Qué quería decir a modo de preámbulo? Pues que en 1600, como ya comenté, Kepler tuvo que reorientar su proyecto de investigación y vio a bien ocuparse del problema de óptica. ¿Por qué era importante el problema de óptica? Porque para la astronomía, desde las épocas de Ptolomeo se sabía muy bien que la luz tenía que refractarse cuando ingresaba del éter celeste a la atmósfera de la Tierra, y que la luz tenía que refractarse después cuando atravesaba las esferas cristalinas del ojo. De suerte que cualquier astrónomo que estuviera tomando datos del cielo, un astrónomo juicioso, tendría que descartar los datos que provienen del hecho de la doble refracción que he mencionado. Hasta el momento los datos que se tomaban del cielo se tomaban con la vista desnuda, pero no se podía fiar completamente de estos datos porque ya de antemano había que esperar 2 refracciones, que son las que he mencionado. Entonces, la única manera en que esta información podía pasar a ser una información objetiva y al servicio de los astrónomos consistía en darle a los astrónomos una herramienta para descontar los efectos de refracción, el doble efecto de refracción que he mencionado allí. Por lo tanto, a Kepler, que es ante todo un astrónomo y por encima de todo un excelente astrónomo, para Kepler era muy importante dotar a la astronomía de una ley precisa de la refracción, porque solo así podríamos corregir los datos que nos interesan. Ptolomeo intentó hallar una ley de la refracción, no lo logró, sus caminos no condujeron absolutamente a ningún lado, y durante mucho tiempo este fue un misterio gigantesco. No se contaba con una ley de la refracción hasta que en 1630, de una manera más o menos simultánea, tanto Descartes como Snell, y algunos dicen que Thomas Harriot también, llegaron simultáneamente a lo que hoy conocemos como la ley de Snell-Descartes. Kepler no llegó a algo parecido a la ley de Snell-Descartes.
Sin embargo, sus intentos en la heurística de investigación que él pone en juego son realmente intentos muy valiosos para a quienes nos interesan la historia y la filosofía de la ciencia. Veamos inicialmente con qué datos trabajaba Kepler. Para todos es sabido ya que si la luz ingresa en la diapositiva que ustedes tienen allí y la luz intenta pasar, por ejemplo, del aire al agua, la luz sufre una desviación. Si incide con un ángulo I, sigue su camino en el agua con un ángulo diferente, un ángulo R. Y siempre siempre fue una presión importante tratar de hallar cuál es la regla matemática que sigue la naturaleza para conseguir que los rayos de luz se desvíen de manera adecuada. Ya para la época, o por lo menos en el Thesaurus de óptica que publicó Riesner, en donde está la obra de Vitello, estaban consignados allí esta serie de datos empíricos, que son los datos que aparecen en la obra de Vitello y que son los datos que le sirven a Kepler de referencia para su investigación. Son los datos que Kepler toma por sentado. En la tabla que ustedes ven allí aparece ángulos de incidencia que difieren en 10 grados cada uno, 10, 20 hasta 80 grados. Aparece el dato de la desviación. Para esta época, 1600 más o menos, no había una referencia específica al ángulo de refracción, pero hacía la desviación. ¿Qué es la desviación? Es la diferencia entre el ángulo de refracción y el ángulo de incidencia. Hay una tercera columna que agrego en la que capturo lo que hoy llamaríamos el ángulo de refracción, el ángulo que forma el rayo refractado con la normal. Estos son los datos que tiene Vitello consignados en su obra. Estos son los datos empíricos que sirven de base para la investigación de Kepler. Dos observaciones quisiera hacer. Primero, los datos son realmente de Ptolomeo. O sea, Vitello no aporta información nueva. Esta es información que ya aparece en la óptica de Ptolomeo. Entonces, los datos vienen de Ptolomeo. Los datos hoy empíricamente evaluados podríamos catalogarlos de datos buenos. Hoy, si los calibramos a la luz de la ley de Snell-Descartes, esos datos se acomodan muy bien a la ley de Snell-Descartes. Tercera observación, hay un pequeño errorcillo en la primera columna de los 10 grados, un pequeño error. Kepler consigna 2 grados 5 minutos, pero luego la refracción consigna 7 grados 45 minutos. Hay un pequeño error de transcripción de Kepler que él comete en la desviación, pero que inmediatamente corrige cuando escribe el ángulo de refracción. Es un error menor que no vale la pena que nos detengamos de mayor manera en este. Pero hay otro dato que sí es muy importante a la hora de hacer la evaluación que quiero mostrarles. De todas estas parejas de datos, Kepler tenía que escoger una que considerara la mejor para calibrar sus instrumentos y luego ver que sus hipótesis funcionaban bien con los datos restantes. Kepler hizo todas las calibraciones con la última pareja de datos. Para un ángulo de incidencia de 80 grados, esperaba un ángulo de refracción de 50 grados. Todos sus instrumentos los calibró con este último dato. Tengo que decir, este es el dato que más se desvía de la ley de Snell-Descartes. Quizá le habría ido mejor a Kepler si hubiera tomado cualquiera de los otros datos para calibrar, por ejemplo, 30 grados y 22,5 grados. Escogió precisamente el dato que más se aleja de la ley de Snell-Descartes. Bueno, también es un dato menor, pero van a ver ustedes la importancia que tiene a continuación. Entonces, esta es la información empírica que tiene Kepler en sus manos y la tarea matemática consiste en buscar una buena ley matemática que dé cuenta de esta información que tenemos aquí en las manos. Entonces, ¿cómo procede Kepler? Kepler es un amante de las analogías. No voy a describir con mucho detalle su heurística, pero Kepler le da a las analogías un peso realmente poderoso en sus métodos de investigación. Leo, por ejemplo, un pasaje para Lipomena. Dice Kepler,
Los términos geométricos deben estar a nuestro servicio por analogía. Yo amo las analogías. Ya esta es una declaración de amor muy interesante. El amor que él tiene por las analogías. Las amo por encima de todo. Ellas son mis más veraces maestras, conscientes de todos los secretos ocultos de la naturaleza. Ellas, en particular, deben admitirse en geometría, dado que restringen la infinidad de casos entre sus respectivos extremos y el medio, evitando muchas frases absurdas, y ponen ante nuestros ojos en forma viva la esencia de cualquier asunto. Este último pasaje que he leído de la cita es realmente muy interesante, lo tengo que pasar por alto en mi charla, pero este perfectamente podría ser el motivo de otra conversación, porque esa última entrada da pistas acerca de la impronta de la metodología de Pitágoras en el curso de la heurística kepleriana. Es una lástima, lo tengo que pasar de lado porque no tengo todo el tiempo para contarles y voy a quedarme con la idea importante del amor que tiene Kepler por las analogías. ¿Y qué entiende él por una analogía? Cuando les presente ahora el asunto, van a ver ustedes cómo para Kepler una analogía consiste en diseñar una suerte de modelo matemático, una suerte de modelación matemática, de tal forma que la modelación matemática pueda dar buena cuenta de la información empírica de la cual él dispone. A propósito de la ley de la refracción que Kepler estaba investigando, entonces lo que quiero contar acá, que Kepler ensayó 3 familias de analogías. En cada familia de analogía estudiaba varios casos. Las 3 familias de analogías no condujeron a un resultado que dejara contento ni siquiera a Kepler. Ninguna de las analogías condujo realmente a la ley de Snell-Descartes. Sin embargo, voy a tratar de convencerlos a ustedes de que una mezcla interesante entre la primera familia de analogías y la segunda familia de analogías habría podido llevar a la segunda ley de Snell-Descartes. Ya lo veremos. Entonces, me ocuparé primero de contarles, grosso modo, cómo funcionaba la primera familia de analogías. Luego mostraré cómo funcionaba la segunda familia de analogías. Contaré por qué fracasaron las 2 familias. Y luego intentaré mostrarles que Kepler hubiera podido llegar a la ley de Snell-Descartes. Entonces, vamos con la primera analogía. En la primera analogía, ustedes ven allí una gráfica. El segmento BC puede representar la interfase entre aire arriba, agua abajo. El punto A en la gráfica representa una fuente de luz de la cual podemos seguirle la pista al rayo AB, al rayo AG y al rayo AF. Repito, BC representa la interfase entre los 2 medios. Kepler simplemente hace un dibujo y traza la línea vertical AC, la prolonga hacia abajo. Toma un primer segmento arbitrario, el segmento CE, completamente arbitrario. Lo puede hacer, lo puedo cambiar radicalmente, no tiene ninguna especificación inicial, es simplemente un segmento arbitrario. Y el segundo segmento CK ya no es tan arbitrario, este que les muestro acá en la gráfica, espero que se esté viendo bien. Este segundo segmento CK ya no lo construye de manera tan arbitraria Kepler. Él sugiere distribuir estos 2 segmentos, CE y CK, y él sugiere distribuirlos de tal forma que la longitud CK sobre la longitud CE le dé una idea del cociente que hay entre las densidades ópticas del segundo medio y el primer medio. Densidad óptica es acá un término abstracto, un término más bien obscuro, diría yo. Todos los pensadores que se ocuparon de este problema sabían que el cambio de dirección tenía que depender de alguna de las características del medio. Muchos llegaron a pensar que eso se debía a la densidad material, tanto del segundo medio como del primer medio, cosa que no es cierto. Por ahora no me interesa detenerme en el punto. El hecho es que Kepler considera que se pueden organizar estos 2 segmentos CE y CK
de tal manera que las longitudes de ellos y la proporción que hay entre las longitudes de estos dos segmentos den alguna idea de la proporción que exista entre, llamémoslo de manera abstracta, las densidades ópticas. Este asunto de las densidades ópticas, saben ustedes muy bien que fue todo un misterio hasta que tuvimos herramientas electromagnéticas para poder asociar las densidades ópticas con el comportamiento electromagnético del material. Pero en el siglo XVII era muy temprano para que pudiéramos pensar que había tal relación. Entonces Kepler organiza este segundo segmento CK de tal manera que espera que el cociente le dé una idea de las densidades ópticas. Aquí es donde Kepler usa los datos de Vitelo para calibrar el instrumento. Tiene que utilizar alguna pareja de datos en las que confíe para calcular a partir de allí el índice de refracción. Lo voy a llamar de manera técnica como lo manejamos hoy en día. Y luego ver si los demás datos se comportan de acuerdo a su adivinanza, por decirlo de alguna manera. Entonces Kepler procede de la siguiente manera. Imaginemos que hay un rayo de luz AB que incide del aire llegando al agua. Él prolonga este rayo de luz y asume que no ha pasado con él absolutamente nada. La línea punteada lo muestra. Obtiene el punto de corte de este rayo de luz con la línea perpendicular que trazamos por el punto E, que recuerden se ha escogido arbitrariamente. Y entonces aquí determina el punto de corte. Y llegados a este punto de corte, Kepler se decide a trazar una perpendicular. Tengo que aclarar que Kepler está investigando, no tiene un camino perfectamente bien definido, pero está tratando de ver si su modelo se ajusta a los datos empíricos que tiene a la mano. Traza una perpendicular y averigua dónde la perpendicular corta la segunda recta, que es la recta KL, que se ha trazado por el punto K, que de alguna manera modela la proporción que hay entre las dos densidades. En ese punto de corte, llamémoslo el punto L, él traza una nueva recta que va desde el punto B hasta el punto L y él sospecha que su instrumento funciona de esta manera. El rayo de luz llega a B y luego, teniendo muchas posibilidades para refractarse, toma el camino desde B hasta L. Es fácil mostrar, no es difícil mostrarlo, es realmente muy sencillo mostrar que si la naturaleza funcionara así, así no funciona realmente, pero Kepler está ensayando que si la naturaleza funcionara así, la ley de la refracción tendría este comportamiento, sería tangente del ángulo de incidencia sobre el tangente del ángulo de refracción, dando una idea del cociente de densidades ópticas. Voy a mostrarles cómo opera el instrumento. Aquí voy a hacer la interfase a un programa de modelación. Espero que se esté viendo bien. Imagino que sí. Ahí se está viendo bien. Miren ustedes, acá repito toda la descripción de Kepler. Se regala un segmento CE arbitrario. Escoge un segundo segmento CK que podemos variar a nuestro antojo. Yo lo puedo variar todo lo que quiera. Aquí aparece el índice de refracción que se está representando. Entonces yo lo voy a poner para que represente el índice de refracción esperado hoy en día, que es cerca de 1,33. Digamos que ahí estoy en las vecindades. Si las cosas salieran bien para Kepler, este sería el índice de refracción del agua con respecto al aire. ¿Qué es lo que espera Kepler? Entonces Kepler espera que podamos tomar cualquier punto de incidencia arbitrario, cualquiera. Si yo quiero saber cómo se va a refractar el rayo de luz, simplemente con el punto F voy aumentando el ángulo de incidencia a lo que a mí se me antoje. Tendremos hasta 90 grados como grado de libertad. Llegados a este punto, por ejemplo, prolongamos el rayo AF hasta que corte el segmento ED, lo corta en S. Trazamos allí una perpendicular, obtenemos el punto L, donde corta la recta KL, y la sospecha de Kepler es que el nuevo rayo de refracción sigue el punto FN. Sabemos hoy en día que este modelo no funciona bien, pero supongamos que funcionara bien, que la naturaleza se comportara de esta manera. Entonces, si la naturaleza se comportara de esta manera, Kepler advierte muy bien que si prolonga los rayos refractados, BL, por ejemplo, GM y FN, y los prolonga
a ver qué pasa con ellos, todos esos rayos se cortarían en un mismo punto, aquí lo estoy llamando el punto R sobre la vertical. Punto número 1. Y punto número 2, al hacer la construcción como espera Kepler, los puntos que obtendría se distribuyen todos sobre una recta, en este caso la recta KL, los puntos L, M y N. Esto es lo que esperaría un observador kepleriano si la naturaleza hubiera hablado bien a su favor. ¿Qué hace Kepler a continuación? Kepler está ensayando con este modelo y Kepler ahora quiere ver si todos los datos de Vitello se ajustan o no a esta expectativa, que es simplemente una expectativa, una ilusión de buen comportamiento. Acá en esta diapositiva les muestro la información empírica. La información empírica es que en cada caso he tomado cada rayo de incidencia. Ustedes ven acá, esto está con diferencias de 10 grados. 10, 20, 30, 40, 50, que corresponde a la información de Vitello. Para cada rayo correspondiente, he trazado simplemente el rayo de refracción con la información de Vitello tal cual. Aquí me he dado un segmento arbitrario CE, trazo la segunda perpendicular, sigo el procedimiento de Kepler, que es prolongar la información empírica, esta vez es información empírica, hasta llegar a la recta perpendicular que pasa por E. Y en cada uno de estos puntos, levantar una perpendicular, se levanta una perpendicular y ahora, como estamos evaluando la información empírica, tomamos el rayo de refracción adecuado y buscamos dónde este rayo de refracción adecuado corta la perpendicular. Kepler ya queda absolutamente sorprendido porque una vez tiene la información empírica y prolongan los rayos refractados, ustedes pueden verlo acá, los rayos refractados no anuncian que van a converger sobre un mismo punto R. Aquí tenía el anterior punto de convergencia. Los rayos refractados no convergen en ningún punto sobre la vertical. Y segundo, los puntos que se obtienen no se obtienen sobre una línea paralela, como era la expectativa de Kepler, que esta información se recogiera sobre una paralela a la recta de E, sino que se obtienen en este patrón muy extraño que les he dibujado acá, este patrón que aparece aquí. Entonces, esta que es la información empírica, muestra con absoluta claridad que la información empírica no se adecúa al instrumento que ha diseñado o con el cual está jugando Kepler inicialmente. No se adecúa para nada, está muy lejos de una adecuación empírica. Entonces Kepler sabe que en ese primer intento ha fracasado. Sin embargo, hay un momento de dubitación maravillosa en la obra de Kepler, y es que Kepler ve con cuidado la curva que se obtiene aquí a continuación. Y él queda maravillado con esta curva. Y hay un pasaje ahí en los Paralipomena en la que Kepler simplemente describe en voz alta su expectativa y Kepler sospecha que esa curva que hay aquí abajo en el fondo parece una hipérbola. Él no tiene ninguna seguridad, pero tiene la sospecha de que tiene ciertos aires de hipérbola. Y lo deja anotado ahí como una nota de pie de página que dice algo así como: estoy maravillado con la curva que obtengo porque sospecho que podría llegar a ser una hipérbola. Es lo que dice Kepler. Y luego sigue avanzando. Sigue avanzando, ¿qué significa? Que ensaya nuevos modelos del mismo tipo de analogía. Pues, por ejemplo, ensaya a continuación este que les muestro acá en esta gráfica. Procede de la misma manera como ya les he explicado, pero a continuación sugiere más bien que una vez ha tomado el punto E arbitrario y ha trazado la perpendicular ED, supone el segundo punto hallarlo de tal manera que el segmento DE sobre el segmento HE dé el resultado del índice de refracción relativo entre los dos medios. Y procede a construir según la misma norma que ya les he mostrado. Los puntos se distribuyen otra vez en una paralela. Por lo tanto, este modelo, dice Kepler, tampoco funciona, porque no me da algo parecido a esa maravillosa hipérbola que había concebido en el primer ensayo. Él no descansa y intenta un tercer ensayo. En este tercer ensayo tienen
en la interfase entre el aire y el agua, el punto arbitrario E, el punto fuente de luz A, el punto arbitrario E en donde trazamos una perpendicular, y luego decide proceder Kepler de la misma manera. Toma un rayo arbitrario AB, imagina que lo puede seguir prolongando, detecta el punto de corte sobre la recta de control que ha trazado por el punto E, y luego procede a construir nueva información de tal manera que el segmento BD sobre el segmento BH sean el par de segmentos que le den la proporción de las densidades ópticas de los dos medios. Y procede a tener la expectativa de cómo tendrían que distribuirse la información empírica para que se ajustaran a este modelo. Este es el resultado. En este caso, los datos tendrían que comportarse de acuerdo a esta curva rara que les presento acá. Nada que ver con la pretendida hipérbola. Voy a volver atrás para que vean ustedes. Kepler está detrás de esta expectativa de alguna curva que se parezca a la que aquí aparece, Km. Lo que ha logrado a continuación es fracaso total. Ninguna de estas curvas se parece. Kepler luego ensaya en esta primera familia de analogías, ensaya 14 distribuciones de pares de segmentos que se organicen geométricamente de alguna manera, que den cuenta del cociente de densidades ópticas. Los 14 intentos fracasaron. Yo no les voy a mostrar el detalle uno por uno de cómo son los fracasos, pero todos son similares. Ninguno logra reproducir una curva parecida a la que les mostré en la diapositiva anterior. Y entonces Kepler definitivamente abandona este proyecto, o sea, encontrar un par de segmentos que se puedan organizar de tal forma que ellos den cuenta de la proporción que hay entre densidades ópticas para obtener una curva que a los ojos de Kepler se parece a algo así como una hipérbola. Kepler no desfallece, sino que da el salto hacia una segunda familia de analogías. Esto nos pone en la tercera parte de la charla. La segunda familia de analogías. Kepler no abandona el proyecto, pero decide investigar ahora en otra dirección. Miren este par de pasajes que son pasajes muy iluminadores de lo que está ocurriendo en la heurística de Kepler. Dice Kepler, y yo creo que a ustedes les pudo parecer que en mi presentación eso se veía muy bien, que hemos seguido un plan medianamente ciego. Entonces dice Kepler, hasta ahora hemos seguido un plan de investigación más bien ciego y hemos confiado en la suerte. Sí, ciego, porque Kepler está organizando un par de segmentos, está buscando algún modelo de organización, no tiene ningún argumento detrás que le permita escoger por qué los organiza así o de otra manera, solo tiene la expectativa de que al final los datos empíricos se le acomoden. Pero Kepler, esto le toma cerca de 30 páginas en el Paralipomena. Kepler dice, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a ponernos serios y vamos, a partir de ahora, abriremos el otro ojo procediendo por un método seguro. Entonces Kepler se da la tarea de buscar un nuevo método interesante y él cree haber llegado a un resultado. Dice Kepler, en la diapositiva que les estoy proyectando, finalmente corté, gracias exclusivamente a la analogía, el muy difícil nudo gordiano de la catópterica. Kepler cree que ya descubrió cómo salir del atolladero. Considerando lo que ocurriría en los espejos y de manera semejante lo que apropiadamente debería ocurrir en el agua. La motivación de la segunda analogía es realmente maravillosa. Es una lástima que fracase también, pero la motivación de Kepler es maravillosa. Y es muy sencilla. Kepler tiene esta idea que les capturo en esta diapositiva. En la mano izquierda, en el lado izquierdo de la diapositiva ven ustedes simplemente una lente biconvexa dirigida hacia un billete que hay detrás, y la lente biconvexa simplemente amplía o deforma las imágenes que hay detrás. Y Kepler compara este tipo de deformación que produce una lente biconvexa, en este caso, él no usaba lentes, pero a partir de refracción se puede esperar una deformación de este estilo. Lo compara con la deformación que puede ofrecer, por ejemplo, un espejo convexo, el espejo convexo que se encuentra a la derecha.
Y el razonamiento de Kepler a continuación es maravilloso. Kepler razona ahora de esta manera. Dice, nosotros ya conocemos las leyes de la reflexión. Conocemos las leyes perfectamente. Y conocemos cómo es el comportamiento de la deformación de imágenes cuando usamos un espejo convexo o un espejo cóncavo. La conocemos perfectamente, la dominamos muy bien. La sospecha de Kepler es que, dado que la refracción también cambia la proporción con la que nos aparecen los objetos que vemos a través de una lente, podría esperarse que pudiéramos construir algún espejo convexo o cóncavo, parabólico, hiperbólico o elíptico, de tal manera que con estos espejos, controlando la ley de la reflexión, pudiéramos dar cuenta de cómo se deforman las imágenes a partir del uso de un par de lentes o de una sola lente. La idea ya es maravillosa de Kepler. Repito, es una lástima que fracase, pero la idea por sí es una idea genial. Entonces Kepler procede a armar su segunda familia y lo hace de la siguiente manera. Lo hace así. Ahora imaginemos que la recta perpendicular que yo trazo por el punto O representa la interfase entre aire arriba y agua abajo. Imaginen que ahora el punto B, perdón, acá no es aire arriba, agua abajo, sino aire abajo, agua arriba. Imaginemos que el punto B es una fuente de luz, de la cual emanan varios rayos. Kepler hace la calibración de su instrumento con la última pareja de datos. Recuerden ustedes, yo les he dicho que Kepler, de los datos de Vitelo, escoge la última pareja como la pareja que él cree que es la mejor de todas. Ya sabemos que no ese es el caso, pero esa es la obsesión de Kepler. Entonces él traza a partir del punto B un rayo de luz que forma un ángulo de 80 grados con la vertical. Esto está representando el primer ángulo de incidencia. Él traza esta recta que representa ese rayo y luego toma un punto A que se encuentra a la misma distancia de O, por encima de la superficie que separa los dos medios, y en este punto A decide dibujar ya la refracción correspondiente. Si a un ángulo de incidencia de 80 grados le corresponde una refracción de 50, a partir del punto A, Kepler traza el rayo AC formando un ángulo de 50 grados con la vertical. Kepler obtiene el punto de corte de los dos rayos, ese es el punto C. Repito, B y A son dos puntos arbitrarios que están a la misma distancia de O. OB es igual a OA. Aquí obtiene el punto C. Y Kepler, a continuación, en una metodología que no tiene, digamos, justificación ni física ni mecánica previa, Kepler procede a construir la hipérbola que tiene al punto A y al punto B como focos, que en la primera familia Kepler quedó obsesionado por una hipérbola, procede a construir la hipérbola que tiene foco en B, foco en A y que contiene al punto C. Kepler conoce muy bien el libro de cónica de Apolonio, las cónicas de Apolonio, y sabe cómo construir esa hipérbola. Y aquí construye tal hipérbola. Kepler cree que ahí tiene el instrumento perfecto, que este instrumento le va a permitir modelar todos los otros datos de Vitelo que tiene a la mano. Entonces voy a hacer la interfase hacia los programas de geometría dinámica y les voy a mostrar acá cómo funciona la propuesta de Kepler. Entonces tienen ustedes aquí la calibración, 80 grados inicialmente. 80 grados inicialmente, 50 grados a partir del punto A. Este es el punto C. Esta es la hipérbola que ha construido Kepler. Y esa hipérbola es supuestamente la que calibra toda la información. Entonces, ¿qué hace a continuación Kepler? Dice, vamos a ver qué pasa con los demás datos. Entonces, imaginamos que tomemos acá un punto F arbitrario. Yo lo puedo mover ahora sobre la hipérbola. Puedo mover a mi antojo, como yo quiera. Entonces lo puedo cuadrar, por ejemplo, en este momento, cuando el ángulo de incidencia sea un ángulo alfa. A partir del punto B, trazo esta línea auxiliar, formando un ángulo alfa de incidencia.
Detecto dónde corta la hipérbola que me sirve ahora de control, instrumento de control, y trazo el rayo que va desde F hasta A con la expectativa de que este ángulo que está formado acá en el fondo reproduzca el ángulo de refracción. Esta es la idea que tiene Kepler en sus manos. Así debería funcionar el instrumento. Ahora habría que hacer lo mismo. Habría que ver si la información empírica de Vitello permite ajustarse a esa información. Entonces les muestro acá. Así se distribuyen los datos de Vitello. Estas X muestran cómo se distribuyen los datos de Vitello. Acá tendríamos 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados. Y arriba tendríamos la colección de los ángulos de refracción que Vitello ha reportado. Entonces, los datos de Vitello se distribuyen de acuerdo a la curva que aparece por estos puntos en cruz. Nada que ver con la hipérbola. Muy alejado de la hipérbola. Y si describimos acá los datos de Snell-Descartes, acá así se distribuyen los datos de Snell-Descartes, pues no tienen absolutamente nada que ver con la hipérbola que Kepler tenía en mente. Luego, este segundo procedimiento, o por lo menos el primer procedimiento de la familia, de la segunda familia, también conduce a fracaso absoluto. No hay manera que los datos de Vitello se distribuyan de acuerdo a esta hipérbola que he mencionado acá. Pero Kepler no desfallece. Entonces Kepler repite el mismo procedimiento, pero esta vez decide no ensayar con una hipérbola, sino ensayar con una elipse. Y ahí tienen en la gráfica los resultados. Sigue exactamente el mismo procedimiento, solo que él al final no pide construir una hipérbola. En los puntos de cruce C no los organiza en una hipérbola, sino que los organiza ahora en una elipse que tiene focos A y B. Las líneas en cruz muestran cómo se distribuye la información de Vitello. La línea punteada muestra cómo se distribuye la ley de Snell-Descartes. Estos datos no se distribuyen cercanamente a una elipse. Luego, aquí hay fracaso total en el procedimiento de Kepler. La elipse tampoco funciona. Kepler no desfallece, decide a continuación ensayar con una parábola. Y en la mitad, a la hora de ensayar con una parábola, Kepler regala en los Paralipomena una página que es una página gloriosa de anticipación de resultados de la geometría proyectiva. En una página gloriosa, Kepler muestra que las hipérbolas, las elipses y la parábola forman parte de una misma familia de curvas, que no hay entre ellos diferencia fundamental, que se trata del mismo tipo de curvas. Es un resultado realmente magistral, maravilloso, al cual él llega en página y media, preparando este tránsito hacia la parábola. No me voy a ocupar de él porque me extendería en el tiempo, pero es uno de los logros maravillosos que hay en esa obra genial de Kepler. Ver la unidad de todas las cónicas es realmente maravilloso. Kepler decide ensayar con una parábola. No les muestro acá cómo es el procedimiento con la parábola porque es mucho más engorroso, toda vez que en una hipérbole y en una elipse son fácilmente identificables un par de focos. Si vamos a concebir una parábola, Kepler tiene que imaginar que el segundo foco de la parábola es un punto al infinito. Por eso Kepler es uno de los pioneros en haber inyectado por primera vez en la geometría razonamientos con un punto al infinito. No les voy a mostrar toda la sutileza de las transformaciones que tuvo que sugerir Kepler para ensayar con una parábola, pero sí les puedo anticipar el resultado. Fracaso total. La cosa tampoco funcionó con una parábola. Entonces, a esta altura de la charla, tenemos dos intentos y cada intento con familias de intentos adicionales, pero los dos intentos no condujeron a nada satisfactorio. Kepler no abandonó la tarea, decidió sumergirse en una tercera familia de analogías. De esta no me voy a ocupar, pero sí voy a contar muy rápidamente a qué resultados llegó Kepler. No me voy a detener en ella, los razonamientos son mucho más sofisticados de lo que les he mostrado a continuación. El hecho es que después de plantear los fundamentos de la tercera familia, Kepler llegó a un resultado que hoy, para los que conocen de historia de la óptica, es un resultado insólito, que no se parece en nada a la ley de Snell-Descartes. Kepler llegó a este resultado que les presento acá,
pero ni siquiera en la notación de Kepler. Kepler no lo presenta así, porque ni siquiera se ha canonizado este tipo de representación. Pero su resultado conduce a que la ley de la refracción sería algo así como I menos R igual a K por I por secante de R. Es una relación bastante compleja. Es muy abstruso llegar a ella. No me voy a ocupar de ella, este puede ser el motivo de otra charla, pero no de esta. Pero se puede mostrar, por ejemplo, que si esta ecuación se estudia siguiendo la serie de polinomios de Taylor, es fácil mostrar que esta ecuación que Kepler tenía en su cabeza, por polinomios de Taylor, se parece a esta que les presento aquí. Seno de I es igual a alguna cierta constante por el seno de R, por un factor complejísimo, absolutamente complejo. Lo que importa de este factor absolutamente complejo es que cuando los ángulos de incidencia son muy pequeños, todo este factor que les estoy mostrando acá, que es muy complejo y muy extraño para los que conocen ya la ley de Snell-Descartes, cuando los ángulos son muy pequeños, todo este resultado se acerca a 1. Entonces la ley de Kepler, que es una locura, para ángulos muy pequeños realmente se aproxima a la ley de Snell-Descartes. Después, como Kepler tuvo que utilizar este resultado extraño para interpretar lo que pasaba en el telescopio de Galileo, resulta que las interpretaciones de Kepler resultan ser muy buenas precisamente por la aproximación que les estoy mostrando acá. Pero este no es el tema de nuestra conversación, este quizá es tema de otra charla para mostrar cómo funciona esa tercera familia de analogías de Kepler. Voy a dar el salto ahora a lo que me interesa mostrarles en la conferencia. Lo que yo quiero defender es que sí se puede proponer un nuevo instrumento que respete toda la heurística de Kepler y que nos logre conducir sin ninguna dificultad a la ley de Snell-Descartes. Que se puede sugerir un instrumento que respete la heurística de Kepler y que conduzca al resultado de Snell-Descartes. Voy a proponer cómo sugiero yo que podría funcionar el instrumento. Luego intentaremos probar que efectivamente recoge bien la información de Vitello y que conduce bien al resultado de Snell-Descartes. Yo sugiero que se proceda de la siguiente manera. Trazar una línea horizontal que represente la transición entre aire y agua. Tomar un punto A que represente acá una fuente de luz, del cual estamos tomando información lumínica que sale del punto A. La idea es la siguiente. Tomen cualquier rayo arbitrario, un rayo, llamémoslo el rayo AB. Prolónguenle el rayo AB, prolónguelo hacia el interior y déjenlo ir hacia adentro todo lo que quiera. Sugeriría que se hiciera lo siguiente. Después al final trato de contarles de dónde viene la idea. En lugar de proceder, vamos a buscar un par de segmentos a la manera de Kepler, pero antes de buscarlos, podríamos perfectamente trazar una circunferencia que tenga centro B, radio BA, trazar libremente esta circunferencia. Una vez se ha trazado la circunferencia, a partir del punto P, prolongar el rayo y obtener el corte con la circunferencia en C. Una vez se obtiene el corte con la circunferencia en C, construirnos o regalarnos el triángulo rectángulo CDB. No hay ningún problema en esa construcción. Y ahora la parte que puede resultar interesante es seleccionar en el segmento CD un punto E, pero ya no ubicado arbitrariamente, sino teniendo la expectativa de que el cociente de segmentos de las longitudes CD y DE sea una especie de representación matemática del cociente entre las densidades ópticas. Pues, siguiendo el método de Kepler, esto sería el par de segmentos que había que organizar para que ellos representen la proporción que hay entre las densidades ópticas, N21. Una vez logrado eso, trazar una perpendicular por el punto E y obtener dónde es que la perpendicular corta a la circunferencia. Eso ocurre en el punto F. Entonces, la idea es dejar correr este instrumento tal cual. Quiero mostrarles inicialmente acá en la modelación cómo transcurriría toda la modelación.
Esta es la modelación. Aire arriba, agua abajo. A es un punto que tomamos como fuente de luz. Lo podemos fijar en cualquier momento. Este no representa el problema alguno. Luego tomamos cualquier punto de incidencia B. En cualquier punto de incidencia B, levantamos una circunferencia que tenga radio PA. Levantamos la circunferencia. Proyectamos el rayo AB y lo prolongamos en línea recta hasta obtener el corte con la circunferencia C. Nos regalamos el triángulo rectángulo que les he mencionado y sobre el cateto DC seleccionamos un punto E de tal manera que DC sea ADE como el cociente de densidades ópticas. Allí levantamos una perpendicular, obtenemos donde corta el punto F. Y la expectativa es que esto lo hagamos para todas las posibles combinaciones. Entonces, al hacerlo con todas las posibles combinaciones, yo le puedo incluso preguntar a este aparato que a continuación haga el lugar geométrico de todos los puntos F. Perdón un momento. Puedo decirle que hagamos el lugar geométrico. Perdón un momento. De todos los puntos F cuando variamos el punto B a su antojo. Y en el dibujo, oh maravilla, me aparece esta curva roja que representa cómo es el lugar geométrico de todos los puntos que hemos construido de acuerdo a esa regla. Miren ustedes, ahí se ve, esos puntos son los que obtuvimos, los puntos F son los que obtuvimos según esa regla. Lo que es maravilloso a esta altura es que esta curva maravillosa sí se antoja parecido a una hipérbola. Pues ahora habría que volver acá. Esta curva se antoja a algo parecido a una hipérbola. Entonces, vamos a trabajar con esa información. Primer resultado, es fácil probar que esta forma de modelación que he adoptado allá, con el ángulo de incidencia BA, este punto no lo he nombrado, y el ángulo de refracción sería en este caso FBD. Es fácil probar, yo no lo hago acá, pero ustedes pueden ver que es muy fácil probar que estos elementos se distribuyen de tal forma que seno de I sobre seno de R da cuenta de N21, siempre que N21 hubiese sido de antemano CD sobre DE. Entonces, este instrumento entraña la ley de Snell-Descartes, eso no tiene ninguna dificultad. Lo que quiero mostrar, y es lo que me interesa ahora, centrarme en esta curva patrón que aparece acá al final y preguntar si es una hipérbola. Aquí les muestro cálculos, los voy a dejar allí expuestos y cuando los sigan con cuidado pueden mostrar que mis cálculos son buenos para mostrar cuáles son las coordenadas paramétricas del punto F. Entonces el punto F tiene coordenadas X y Y, X se obtiene de acuerdo a la norma que les muestro acá. Ustedes lo pueden seguir con cuidado y ver que es correcto. Y la coordenada Y del punto F sigue la norma que les muestro aquí a continuación. No me detengo en los detalles, pero cualquiera que quiera revisarlo con cuidado, les va a quedar la diapositiva ahí a su disposición. Se pueden hacer algunos ajustes algebraicos, como nombrar a b al cuadrado este cociente extraño que yo muestro acá, y unas leves modificaciones algebraicas mostrarían sin ningún problema que esta curva que aparece acá es y al cuadrado sobre y al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, de acuerdo a las transformaciones que he hecho, lo que prueba que esta es efectivamente una hipérbola. Entonces, aplicando este instrumento, podríamos reproducir lo que Kepler intuía podía ser una hipérbola en el primer ensayo de construcciones que había adelantado. Esta presentación que yo hago acá en la diapositiva es obviamente un abuso con la notación de Kepler. Kepler no habría seguido esta notación por nada del mundo. Esta es notación cartesiana de la cual Kepler no disponía. Kepler disponía del Tratado de Cónicas de Apolonio. Ese es un ejercicio que no he hecho todavía, pero que se puede hacer sin con un poco de esfuerzo. Y es presentar esto en modelación tipo Apolonio, no en modelación tipo Descartes, que no está al alcance de Kepler. Pero lo que me interesa es mostrar que efectivamente esta curva es una hipérbola, y efectivamente lo es. He dibujado acá la información empírica. Los datos blancos representan, los círculos blancos representan
¿cómo se distribuiría la información empírica de Vitello? Los datos blancos muestran dónde cae la información empírica y se ve perfectamente que los datos blancos, los círculos blancos se acomodan perfectamente bien a la hipérbola de Kepler, salvo el último dato, el famoso dato de 80-50. Es el dato más desviado, porque esta hipérbola yo la he calibrado con la información de Snell-Descartes, y el último dato es precisamente el más desviado, el dato que Kepler utiliza como instrumento. Entonces ahora, ¿cómo funciona toda esta construcción kepleriana? Entonces, lo que tendríamos que hacer a continuación es, bueno, usemos un instrumento kepleriano para anticipar todos los otros datos de Vitello. ¿Qué tendríamos que hacer? Punto número 1, calibrar nuestro instrumento. Entonces, les muestro acá qué es lo que habría que proceder a adelantar. Tomar un punto arbitrario A, imaginar rayos de luz, por ejemplo, el rayo AB, que forma un ángulo de 30 grados, tomar una pareja de datos para calibrar. Kepler tomaría 50, 80, 50, pero sabemos que es el más desviado, lo sabemos nosotros, Kepler no lo sabía. Calibremos nosotros el instrumento con otra pareja de datos. Voy a calibrarla con 30 y 22,5. Entonces Kepler lo que haría es trazar el ángulo de incidencia a 30 grados, obtener el punto B, trazar un nuevo ángulo de refracción, 22,5, trazar este nuevo segundo rayo de refracción, trazar la circunferencia de centro B y radio BA, trazar esta circunferencia, obtener ver dónde se obtiene el punto de corte en F, medir acá el cociente que obtendríamos entre el índice de refracción 2 sobre el índice de refracción 1 y construir la hipérbola que tiene a A en el foco y que pasa por el punto F. Aquí estoy construyendo la hipérbola. ¿Cómo funcionaría ahora el aparato? Entonces les muestro cómo funciona el instrumento. Perdón. Les muestro cómo funciona el instrumento. Lo primero que tendríamos que hacer es calibrar el instrumento. Entonces voy a calibrar. Entonces, para calibrarlo, aquí simplemente tomo 30 grados y 22,5. Entonces el punto A, mido los 30 grados, obtengo el punto B, mido los 22,5 grados, obtengo el rayo BF, trazo la circunferencia que pasa por B y por A, obtengo el punto F, y simplemente dibujamos a continuación la hipérbola correspondiente. Una vez lo hemos hecho, entonces ya el aparato queda simplemente calibrado. Yo puedo ir calibrando acá todo el aparato a mi antojo, lo puedo calibrar como se me vaya ocurriendo. Por ahora lo tengo calibrado con la información 30, 22,5. Y luego habría que usar el aparato. Entonces, ¿cómo se utiliza el aparato kepleriano? Entonces, para utilizar el aparato kepleriano y ver si los demás datos se adecúan bien o no, entonces tomamos un punto arbitrario. Este es un punto ya arbitrario, cualquier punto B, de tal forma que donde quiera que lo ubiquemos, el ángulo OAB mide el ángulo de incidencia. A partir del punto B trazamos una circunferencia, el centro B y radio BA, y buscamos dónde es que la circunferencia corta a la hipérbola, que es ahora el instrumento de control. Allí donde lo corta, esto me tiene que determinar cuál es el ángulo de refracción. El ángulo FB y con esta vertical. No tengo punto nombrado allí. Y así funciona todo el aparato. Denme cualquier ángulo de incidencia, 70 grados por ejemplo, y busquemos el ángulo de refracción de acuerdo a esta norma. Veamos en este caso cómo se distribuye la información empírica de Vitello. Aquí está la información, 10 grados, 20 grados, 30 grados. En cada uno luego cuál es la información empírica que aporta Vitello. Y miren dónde se obtienen las cruces. Las cruces se obtienen precisamente sobre la hipérbola que he mencionado. Salvo donde solo... perdón un momento. ¿Dónde falla el asunto? Falla en el último dato, que muestra que precisamente el último dato es el más desviado. Acá tengo la colección de datos de Vitello.
que acá tengo que hay un parejamiento muy bueno de toda la información empírica sobre la curva de control que podría obtenerse siguiendo el método de Kepler, salvo el último dato. Ahora, con este instrumento que yo he creado acá, yo puedo darme el lujo, con el instrumento, yo puedo darme el lujo de calibrarlo a mi antojo. Entonces yo puedo calibrar acá, en lugar de calibrar 30 grados, puedo decirle al aparato 80 grados de incidencia, y luego al aparato decirle, en lugar de 22,5, puedo decirle que calibre esto con 50 grados, y tenemos una nueva hipérbola. Esta nueva hipérbola, excúsenme, esta nueva hipérbola tiene ahora el último dato bien calibrado, porque todo el instrumento lo hemos calibrado con 80-50. Esta es la calibración que habría hecho Kepler, porque él imaginaba que ese era el mejor de los datos. Y los otros datos no es que sean malos, los otros datos se distribuyen, pero estos ya no caen precisamente sobre la hipérbola. Entonces, conclusión, tenemos un instrumento que parece que funciona bien, según las expectativas de Kepler. Y en este instrumento que hemos elaborado, lo hemos elaborado siguiendo patrones tanto de la primera familia como de la segunda familia. La primera familia porque disponemos un par de segmentos de una manera adecuada. Ese par de segmentos conducen a una hipérbola, la hipérbola que tenía en la expectativa Kepler, y con eso tenemos un instrumento de calibración que funciona perfectamente bien. Funciona perfectamente bien. Kepler, cuando terminó la tercera familia de analogías, él sabía que su resultado no era bueno, pero que tenía una buena aproximación cuando los ángulos eran pequeños, y con eso se quedó para hacer sus interpretaciones del telescopio. No me interesa ahora atender ahora aquello. Pero vean este pasaje, es un pasaje interesante en donde Kepler deja ver todavía su incomodidad y le está sugiriendo al lector qué es lo que tiene que hacer al futuro. Dice Kepler en los Paralipomena, le dice al lector, lo que ocurrirá es que usted, señor lector, encontrará tal hipérbola. O sea, Kepler, aún después de la tercera familia de analogías, él sospechaba que la tal hipérbola que él estaba buscando debería existir de alguna forma. Esto es que esta hipérbola contiene la medida de todas las refracciones del agua y colateralmente otras hipérbolas contendrán la medida de los medios que son diferentes con respecto a las refracciones. Lo que estoy tratando de mostrarles en esta charla es que me precio de ser un lector que ha encontrado la hipérbola que tanto fascinaba a Kepler y que él quería construir. Les voy a mostrar acá, inclusive, cómo funciona la expectativa kepleriana. Pero, excúsenme que mueva esto tanto. Voy a mostrarles nuevamente el instrumento. Voy a mostrarles el tipo de calibración. El tipo de calibración, nosotros calibramos la hipérbola que necesitamos acá a nuestro antojo, pero déjenme hacer este pequeño ejercicio bonito o interesante. Me voy a tomar la tarea de ir calibrando el ángulo de refracción a mi antojo. Voy a bajar inicialmente este a 0. Y quiero mostrarles acá qué ocurre si vamos a calibrar este instrumento y dejamos ángulo de incidencia 30 grados, aquí aparece, y ángulo de refracción lo podemos ir cambiando a nuestro antojo, 22 grados o 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, y acerquémonos peligrosamente a 30. Pues nos acercamos peligrosamente a 30 y miren esta belleza de resultado. Cuando el ángulo de incidencia es 30 y el ángulo de refracción es 30, el índice relativo de refracción sería 1, por lo tanto la luz no está cambiando de medio y no habría refracción de ninguna naturaleza. El instrumento no fracasa, el instrumento sigue funcionando perfectamente bien, salvo que ahora la hipérbola inicial que estábamos buscando se ha convertido en un par de líneas paralelas. Y un par de líneas paralelas son una hipérbola degenerada.
y eso estaba en la anticipación de Kepler sin ningún problema. Acá se puede mostrar que en este caso, siempre para cualquier ángulo de incidencia, el ángulo de refracción sería el mismo, porque no habría refracción. Pero sigamos calibrando el instrumento para otros ángulos mayores, 31, 32. Maravillosamente, el instrumento deja de entregarnos una hipérbola y ahora nos entrega una elipse. Cuando el ángulo de incidencia es 30, por ejemplo, y el ángulo de refracción es 33, la refracción es mayor, el instrumento de calibración ya es una hipérbola, pasa a ser una elipse. Y con esta elipse pasan cosas absolutamente maravillosas. Por ejemplo, yo puedo mostrar ahora, ya está calibrado el aparato, puedo mostrar ahora qué pasa cuando el ángulo de incidencia, el ángulo de incidencia acá es pequeño. Acá el dibujo me arroja un ángulo de refracción arriba, porque realmente tendríamos que jugar es con este otro punto de intersección. Ya les corrijo esto sin ningún problema. Tendríamos que jugar más bien con, no con este corte de la circunferencia con la elipse, sino con el otro corte que está previsto, que es este. Entonces pónganle atención al segmento inferior. Acá está representando la refracción esperada. Pasa algo maravilloso cuando nos vamos acercando a este punto crítico. Llegados a este punto crítico, ya no hay refracción. Llegados a este punto crítico, ya no esperamos refracción. Pues el instrumento que les estoy presentando acá modelaría perfectamente la forma de hallar ángulos críticos. El ángulo de incidencia para el cual ya no hay refracción es aquel ángulo en el cual ya no hay corte entre la circunferencia esperada y el ángulo de incidencia previsto. Para un ángulo grande, la circunferencia trazada ya no corta la elipse, que sirve como elipse de calibración. Entonces, si este modelo se hubiera impuesto, si Kepler hubiera presentado las cosas de esta manera, supongamos que él hubiera tenido éxito, hubiera usado un instrumento y las cosas funcionaban perfectamente bien, hoy en día en nuestros tratados de óptica no tendrían una tabla de índices de refracción, sino que muy posiblemente tendrían hipérbolas de refracción, una hipérbola para el paso del aire al agua, otra hipérbola para el paso del aire al aceite, otra para el paso del aire al alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Quería contarles de pronto muy rápido, ya 5 minutos no me demoro más, que de dónde me viene la idea de haber hecho un instrumento de esta naturaleza. Eso no se debe propiamente a la genialidad de Carlos Cardona, sino a la habilidad de Carlos Cardona de encontrar ese procedimiento en la obra de Descartes. Si ustedes leen a Descartes, hay una carta maravillosa del 31 de marzo de 1638, en la que Descartes dice: yo reconozco que Kepler fue mi primer maestro en óptica, y yo pienso que él sabía más acerca del tema que todos aquellos quienes le precedieron. Para quienes han leído la dióptrica de Descartes, les debe ser perfectamente familiar este dibujo, que es el dibujo del razonamiento que hace Descartes para llegar a su ley de Snell-Descartes. No voy a explicar acá todos los detalles, pero miren que todo el razonamiento de Descartes está dependiendo de la posibilidad de la construcción de una circunferencia. Descartes toma el rayo AB, traza acá una circunferencia y luego adelanta una cantidad de análisis que no voy a presentar acá porque el tiempo ya me estranguló, pero él supone que la velocidad de la luz ha cambiado, hace un par de análisis sobre velocidad de la luz y logra inferir de acá directamente la ley de Snell-Descartes. Entonces, Descartes no le oculta al lector y le dice que él ha seguido como modelo a Kepler. Lo que yo he hecho es, siguiendo como modelo a Kepler, siguiendo la idea central de Descartes, viendo cómo la idea central de Descartes podía estar encarnada allí en el procedimiento de Kepler. La siguiente parte de la charla, pues ya no la presento porque el tiempo se me agotó, voy a dejar allí, pero para las personas que estén interesadas pueden encontrar todos los detalles de lo que he presentado a continuación
en un artículo que Sergio citó al comienzo, un artículo que está publicado en el Archive for History of Exact Science, la ley de la refracción y la heurística de Kepler, es un artículo del 2020. Allí están todos los detalles para quien quiera seguirlos con todo el cuidado del mundo. Muchísimas gracias, creo que me tomé más del tiempo indicado. Le ruego, ofrezco excusas al respecto. Muchas gracias, Carlos Alberto. Ha sido una charla muy interesante, muy profunda, y hay que ver lo complicado que se puede volver la óptica cuando no se conoce la trigonometría, ¿no? No conocían el seno y el coseno y tuvieron que ir a trabajar con hipérbolas y con elipses. Bien, vamos a dar inicio al turno de palabras. Quien quiera pues, hacer algún comentario, alguna aportación, pues simplemente que levante la mano y le daremos la palabra. Sergio Briones ha levantado la mano y después Norberto López Gil. Empieza Sergio Briones. Tienes la palabra. Adelante. Hola Carlos, muchas gracias por tu charla, que ha sido muy didáctica y muy interesante. Una pregunta, claro, en la primera de las analogías que usó Kepler está la aproximación paraxial a la ley de la refracción, ¿no? Entonces, que para ángulos pequeños, como bien sabemos todos, pues es bastante buena aproximación para hacer muchos diseños. Entonces, mi pregunta es si llegó, tenía que ser consciente de que funcionaba bien para ángulos pequeños, ¿no? Entonces, mi pregunta es si llegó a pensar que podría ser una ley que podía utilizar en la práctica para el diseño de telescopios y estas cosas, ¿no? Gracias, Sergio. Maravillosa pregunta. Muy buena pregunta. Yo no mostré los detalles de la tercera familia. La tercera familia es la que conduce a esa ley extraña en la que entra en juego una secante y estas cosas complicadas. Lo que sí es importante es que cuando Kepler tabuló ese resultado, notó que ese resultado no le funcionaba para ángulos grandes, funcionaba para ángulos pequeños. Y eso lo dejó a él satisfecho. Entonces él dice palabras más, palabras menos, dice mi ley es mala, pero mi ley produce buenos resultados para ángulos pequeños. Él paró allí la investigación sobre la ley de la refracción. Él no insistió más, salvo unos intercambios que tuvo con Thomas Harriot, que de pronto menciono más adelante si hay espacio. Kepler ya no indagó más y se quedó con esta tercera ley que conducía a una aproximación acertada. En la siguiente fase de su investigación, esto es 1604, él todavía no conocía el telescopio de Galileo, por razones obvias, todavía no se había hecho público lo que Galileo estaba trabajando con su telescopio, pero Kepler sí procedió a investigar detalladamente lo que ocurría en la esfera ocular, qué es lo que pasa cuando los rayos de luz pasan del aire al cristalino y del cristalino a la retina, y estudió con mucho detalle cuál era el comportamiento de los rayos de luz pasando por las esferas cristalinas. Al pasar por las esferas cristalinas, Kepler sí utilizó su tercera ley con esta aproximación. Entonces Sergio me pregunta si en la práctica se podía utilizar. La respuesta es claro, Kepler la utilizó para dar cuenta de qué es lo que pasaba con la luz cuando atravesaba la córnea, luego el cristalino y luego se inyectaba en la retina. Y a pesar de que su ley era mala, pero que se aproximaba bien para resultados muy pequeños, él llegó a resultados precisos que luego la óptica moderna incorporó como resultados valiosos, como por ejemplo probar que si estamos enfocando un objeto que está a distancia nuestra, el enfoque preciso se da justo cuando los rayos de refracción se encuentran precisamente en la retina. Y gracias a esto, Kepler es el que descubre el papel protagónico de la retina en la percepción visual.
cómo ha llegado Kepler a ese maravilloso resultado que la óptica moderna incorporó después como uno de los más valiosos de toda la óptica. Ha llegado a ese resultado utilizando una aproximación práctica de la ley que él obtuvo en la tercera familia de analogías, que repito, es una ley muy extraña para quien conoce la ley de Snell-Descartes. Es muy extraña, pero que tiene una buena aproximación y que conduce a buenos resultados. Gracias a eso, Kepler propuso el protagonismo de la retina en la percepción visual. Muy bien. Tiene la palabra a Norberto López Gil. Hola, buenos días. Hola. Allí, bueno, buenos días acá, buenas tardes allá. Sí, bueno, sí. Bueno, lo primero, que agradecerte, por supuesto, la charla ha sido muy amena, a mí me ha encantado personalmente. Yo creo que le hubiese encantado a Kepler. Si Kepler levantara la cabeza, estarías muy contento de lo que has hecho, porque has terminado un poco su trabajo, de alguna manera. Así que, y por otro lado, me ha encantado ver cómo Kepler intentaba buscar la geometría, como lo hizo ya con los planetas, ¿no? Él fue también el tema de la elipse, que le intentaba buscar también en la óptica, ¿no? He intentado buscar la matemática en la naturaleza, ¿no? Y creo que esa ejemplicidad, has puesto bien en los ejemplos, lo han mostrado bien cómo hacía eso, ¿vale? Lo que a mí, hay dos cosas que me quedan ciertas dudas. La primera es, Kepler utilizaba una serie de datos que intentaba ajustar, ¿no? Intentaba encontrar las leyes que ajustaran esos datos, ¿vale? Y ha hablado de que, claro, aquí hay una cosa muy interesante, y es que se sabía como la relación entre índices, pero realmente la relación entre índices, ¿en base a qué se sabía? O sea, ¿por qué se sabía que la relación entre índices tiene que salir concretamente del aire al agua 1.33? ¿No? Porque nosotros ya definimos índice de refracción, sabemos la velocidad de la luz en los medios, y entonces ya sí podemos sacar esa relación. Pero en ese momento no se sabía cuál era la velocidad de la luz en esos medios. Entonces, ¿cómo se sabía esa relación? ¿Vale? Y cómo sabía que tenía que buscarse ese número, que tenían que encontrar la matemática, que todo al final dice el mismo número. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, hay dos puntos para mí relativamente simples para investigar, que nos daría mucha información sobre lo que estaba buscando Kepler. Uno, como ha dicho bien Sergio Barbero, es en la perpendicular. Justamente en el valor perpendicular sabemos que la diferencia óptica que se ve de profundidad depende de la distancia en el agua multiplicada por el índice de refracción. O sea y la distancia en el agua es una cosa medible, con lo cual el índice hubiese salido rápido. Y por otro lado, si se supiera el ángulo límite, el ángulo límite ya no depende de la relación entre dos senos, que realmente lo es, pero es que uno de los senos es 90 grados, con lo cual se queda en 1. Con lo cual solo hubiese salido un seno. Y yo creo que ayer hubiese sido mucho más fácil. Si se hubiesen tenido varios datos de ángulos límites en varias sustancias, creo que hubiese salido mucho más fácil encontrar el seno, ¿no? Esa es la sensación, pero claro, que parece que Kepler no utilizaba unos datos de ángulo límite. Norberto, muchas gracias. Muy interesantes las preguntas. Empiezo por la primera, o por la anterior a la primera. El comentario que usted ha hecho sobre astronomía y óptica, comparto plenamente. Los métodos que sigue Kepler para derivar, por ejemplo, la trayectoria elíptica de planetas y los otros procedimientos, en cuestión de heurística, siguen exactamente los mismos patrones que yo he expuesto acá. Ese no es el tema de esta conversación, pero se puede rastrear con mucho cuidado que la heurística kepleriana que él utiliza en la deducción de la ley de la refracción, mutatis mutandis, es más o menos la misma heurística que él sigue. Yo tengo por ahí otro artículo en donde he tratado de rastrear
la influencia neoplatónica de Kepler en el desarrollo de ese tipo de heurística, para ver cómo ciertas ideas que tienen que ver con el neoplatonismo son las que dirigían la metodología kepleriana, la que llevó a los resultados de astronomía como a los de óptica. Entonces, esa asociación, claro que es muy interesante. Pero vamos ahora a las preguntas que son bien interesantes y profundas. ¿Cómo se sabía esto de la correlación entre las densidades ópticas? Uso la expresión densidad óptica porque es la que usaba Kepler. La sospecha de Kepler, que no es la de Kepler, sino la de todos los investigadores, es que las leyes de la refracción, una vez la tuviéramos en nuestras manos, tendría que incluir como variables algo que tuviera que ver con la naturaleza material del primer medio versus la naturaleza material del segundo medio. Los primeros investigadores pensaban que eso se debía a la densidad material, que era la simple densidad material, cosa que está totalmente equivocada. Pero mucho antes de que tuvieran información electromagnética, era su manera de decir, esto depende de alguna suerte de relación entre naturaleza del medio 1 versus naturaleza del medio 2. Como las primeras asociaciones que hicieron, las hicieron con la densidad, esto fue convirtiéndose en densidad óptica, pero no tiene ciertamente nada que ver con la densidad material. Al respecto es muy interesante un intercambio epistolar que hubo entre Kepler y Thomas Harriot por esta época. Por esta época, Thomas Harriot se encargó de mandarle datos empíricos a Kepler, en donde él le mostraba que él había hecho experimentos con aire y agua, obviamente, pero también había hecho con aire y aceite, aceite y agua, aire y alcohol, alcohol y agua, y le probaba empíricamente cómo la densidad material no tenía absolutamente nada que ver, pero absolutamente nada que ver. Frente a lo cual Kepler reaccionó ante la comunicación de Thomas Harriot diciendo, claro, usted tiene toda la razón, la densidad material no tiene nada que ver, la seguiré llamando densidad óptica, pero es claro para mí que no tiene nada que ver ya con la densidad material. Y entonces, perdón, ¿y de dónde sacaban entonces el valor de 1,33? Sí, ¿Cómo sí, sacaban? ya voy al punto. No, el punto es que Kepler no puede adivinar de antemano que ese valor tenga que ser 1,33. Lo que pasa es que para calibrar sus instrumentos, el procedimiento de Kepler era muy sencillo. El procedimiento de Kepler es, tengo 10 datos empíricos, 10 o 9 datos empíricos. Entonces, cojo un dato de estos empíricos y lo uso para calibrar. Vale. Con uno de ellos calibro. Él calibraba con la información 80-50, que es la más desviada de Kepler. Entonces a él no le daba 1,33. A él no le da 1,33. Le da el resultado de calibrar con 80-50, que creo que es 1,37, si mi memoria no me falla. Pero Kepler lo que hace es calibra con una pareja de datos y luego ve la eficacia de ese instrumento viendo a ver si a partir de la calibración que ha hecho con una pareja de datos en las que él confía, él logra reproducir toda la otra información con su método empírico, con su modelo. Entonces, no es que él de antemano sepa que la correlación entre aire y agua sea 1,33. Él podía pensar que era 1,37 porque él está calibrando con 80 y 50. Soy yo quien me he tomado la licencia a la hora de la exposición de hacer unas gráficas y unas calibraciones con un dato cercano a los datos empíricos de hoy, que es 1,33. Y con respecto a la última pregunta, a propósito de la profundidad, de hecho yo no lo mostré en detalle, cuando les mostré la primera familia de analogías, les mostré la expectativa de Kepler de obtener una línea paralela al final, que no resultaba paralela a la línea de calibración, sino algo parecido a una hipérbola. Yo no presenté el razonamiento fino de Kepler, sino un razonamiento que me permitiera didácticamente ir más fácil en la charla. Pero el razonamiento de Kepler era más bien el siguiente: ¿dónde habría que poner una familia de objetos para que, por efectos de la profundidad a la que yo lo observo desde el aire, todos aparecieran sobre la misma línea de profundidad? Todos sobre la misma línea de profundidad. Entonces, el primer modelo que utiliza Kepler, él tiene la expectativa de que para que todos se observen a la misma profundidad, no importa cuál es el ángulo que yo observe, no importa si lo observo por la perpendicular, sino a 10, 20, 30, el primer modelo tenía la expectativa de que los objetos tenían que distribuirse sobre una paralela.
no funciona así, esto es equivocado, se tienen que distribuir sobre una hipérbola. Entonces, si usted quiere que los objetos a profundidad se vean todos exactamente la misma profundidad, pero no visto desde el ángulo cero, sino visto desde cualquier ángulo, los objetos en el agua no tienen que estar a la misma profundidad, sino distribuirse en una hipérbola. Ese es realmente el razonamiento de Kepler. Yo no lo presenté así en mi conferencia porque me habría hecho más difícil el tránsito didáctico para mostrarles cómo era la argumentación de Kepler en esa parte. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias, Norberto. Y ahora tiene la palabra María Sagrario Millán. Sí, bueno, quería felicitar también por la conferencia y no me quiero alargar mucho. Simplemente una duda que es más fruto de mi ignorancia, claro. Cuando has presentado lo del ángulo crítico, yo ya estaba un poco haciéndola, o sea, pensando, siempre consideraban que la luz iba de un medio, digamos, menos denso ópticamente a uno más denso. ¿Había alguna prueba, o supongo que sí, no lo sé, de, por ejemplo, reflexión total? ¿Cómo determinaban esos ángulos críticos, ¿no? Y si había eso, alguna experiencia de propagación de la luz del agua al aire, la reflexión total en la superficie libre del agua, ¿no? Desde dentro. Esto lo conocía Kepler de alguna manera. Eso, y también, por ejemplo, los fenómenos como espejismos y cosas de estas que ya no son tan fáciles, ¿no? A la luz de la ley de la refracción. Nada más, muchas gracias y repito la felicitación por la conferencia. Ha sido clarísima y me ha encantado toda la construcción que has hecho y todas las pruebas. Ya está. María, muchísimas gracias por la pregunta. Y ahora que usted formulaba la pregunta, me di cuenta que había dejado de contestarle a Norberto su pregunta sobre los ángulos críticos, y muchas gracias por formularla. Claro que Kepler conocía la idea de que existe un ángulo crítico cuando vamos de un medio, no por ejemplo del aire al agua, sino del agua al aire. Entonces aparecería un ángulo crítico que en mi instrumento aparece maravillosamente cuando el instrumento de calibración deja de ser una hipérbola y se convierte en una elipse. Entonces aparece claramente un punto en donde el matemático queda perdido porque ya no tiene corte de la circunferencia con la elipse. Entonces el ángulo crítico aparece de manera maravillosa. Yo no he podido presentar, porque les dije, esto ya tiene que ver un poco más con la tercera familia de analogías y el uso que Kepler le da a la tercera familia de analogías, y sobre todo el uso que él le da para interpretar todo el asunto de la óptica ocular, de todo lo que está pasando en el ojo. Y la aparición de ángulos críticos es absolutamente importante, es dominante. En varios pasos se tiene que calcular ángulos críticos, y el cálculo del ángulo crítico le da las luces para seguir evaluando qué es lo que pasa más atrás del cristalino, por ejemplo. Entonces, para ver el tránsito del cristalino a la retina, Kepler tiene que calcular ángulos críticos, y los tuvo que haber calculado previamente, y los calcula muy bien, hace el cálculo muy bien, con una ley incorrecta, por decirlo de alguna manera. La ley es incorrecta, pero por aproximaciones los resultados resultan ser muy buenos, y él tiene que hacer cálculo de ángulos críticos con muchísima precisión. Y solo gracias a ello, no lo puedo presentar acá en la charla, pero gracias a ello él logra sus maravillosas aproximaciones que lo conducen al gran descubrimiento de Kepler, y es que la retina es protagónica y que la imagen se logra con claridad cuando, a partir de una fuente de luz que hay por fuera de mí, los rayos todos convergen de manera precisa en la retina. Para llegar a ese resultado de una precisión gigantesca, él tiene que calcular ángulos críticos, y sí los calcula, de una manera óptima. Con una ley mala, ¿qué le vamos a hacer? Pero con una ley que tiene buenas aproximaciones. Entonces sí conocía bien este asunto de los ángulos críticos. Ahora, ¿cómo interpretarlos? Pues las interpretaciones van a cambiar muchísimo. Por ejemplo, yo mencioné la idea de que Descartes está
aprovechando del modelo de razonamiento de Kepler, lo está usando y él monta su propio modelo. Descartes llega a una ley precisa, que es la ley de Snell, pero Descartes, por ejemplo, en virtud de sus razonamientos, él tiene la expectativa de que la luz tiene que viajar más rápido en el agua que en el aire, por ejemplo, a partir de la manera como él interpreta mecánicamente el instrumento que es sugerido, él tiene que llegar a esos resultados. Entonces faltará todavía mucho tiempo de investigaciones ópticas cuidadosas. Ni siquiera Newton, pues tendremos que esperar hasta el siglo XIX para poder asociar esto mejor con las propiedades materiales de los medios que están en juego, para tener una idea más precisa de incluso de dónde vendrían los índices de refracción, qué relación tienen estos con las velocidades de la luz. No lo he explicado acá, eso sería maravilloso para otra exposición o algo así, pero en el caso de Kepler, Kepler no habría podido seguir el razonamiento de Descartes, porque Kepler sí no admitiría la posibilidad de que se le asignara velocidad a la luz de ninguna naturaleza. Kepler tenía una bellísima idea metafísica que viene de la metafísica de Plotino, según la cual Dios es la luz es una maravillosa expresión de la presencia de Dios en el mundo. Entonces, cuando Dios está aquí presente en el mundo, la velocidad de la luz, si usted me acepta la presentación, tiene que admitir una presentación instantánea. Entonces, no hay manera de asignarle velocidad a la luz alguna, porque la luz es la expresión de Dios en el mundo y Dios tiene que presentarse de manera unívoca en cualquier lugar del mundo al instante. Entonces, si él lo pusiéramos ahora contra la pared para ofrecer interpretaciones mecánicas de sus leyes, no incluiría velocidad de la luz entre las variables a tener en cuenta. Y usted sabe muy bien que la velocidad de la luz es un elemento importante para hacer cálculos del ángulo crítico. O sea, el ángulo crítico en últimas depende de este aspecto de la velocidad. Así no lo habría podido interpretar Kepler. Él tendría que haberse ideado otra forma de interpretación, con otra metafísica totalmente distinta. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Fernando Zalamea, cuando quiera. Sí, muchas gracias, Carlos, por la estupenda conferencia y por esa combinación tan espectacular que usted tiene de manejo de las fuentes originales y las modelaciones bellas en la geometría dinámica. Yo le quiero hacer una pregunta por otro lado distinto, mucho menos técnica que las anteriores, y que tiene que ver más con filosofía e historia de la ciencia. Usted indicaba en un cierto momento que la aparición correcta finalmente de esta modelación hiperbólica surge de mirar la heurística inicial de Kepler y sus distintos sistemas de analogías releídas gracias a la lectura suya, personal, habilidosa de Carlos Cardona, gracias a Descartes. Entonces ahí mi pregunta tiene que ver con el asunto de la continuidad o los quiebres en la historia y en la filosofía de la ciencia. Si usted cree que realmente Kepler podría haber llegado a esa modelación correcta final, independientemente de la lectura posterior de Descartes, o si realmente sí se necesitaba un quiebre importante, una lectura distinta que es la que introduce Descartes o la que introduce usted para recomponer el sistema kepleriano. Me diera la impresión de que el quiebre es importante. Usted ha estudiado mucho esta idea de quiebres en la historia y en la filosofía de la ciencia. Entonces, la pregunta tiene que ver con esa línea. Este modelo final es un modelo razonable que Kepler hubiera captado, o más bien no, más bien se necesitaba un quiebre importante para llegar a él. Muchas gracias, Carlos, por todo su brillante trabajo. Gracias, muchas gracias, Fernando. Primero, muchas gracias por estar presente aquí en la charla. Muchas gracias, profunda pregunta, muy interesante pregunta. Datos importantes. Kepler hace este trabajo entre 1600, ya conté las circunstancias personales que dieron origen a que él le diera una mayor relevancia a los estudios de refracción que a los estudios de astronomía, que eran su motivación vital, sin lugar a duda. Entre 1600 y 1604 hace este trabajo.
Entre tanto, muchos investigadores en Europa están rastreando la ley de la refracción. Thomas Harriot, uno de ellos, con quien tiene correspondencia Kepler y que le obliga a corregir varios datos de su presentación inicial. Y hay varios investigadores que están trabajando. Y esto finalmente explota en una suerte de descubrimiento simultáneo entre el descubrimiento de Descartes y el descubrimiento de Snell. ¿Y esto qué fecha tiene? Esto es más o menos 1632, 1633. O sea que han pasado cerca de 30 años desde los inicios de Kepler en esta exploración y la emergencia en Europa de un resultado que después ya fue un resultado canónico, que todo el mundo acogió sin dificultad. Entonces, llegaron estos observadores a este resultado después de un quiebre dramático en la metodología. Pues mi respuesta es que no se habría, si Kepler hubiera conocido esta modelación que yo he hecho acá, yo creo que él estaría feliz y él vería que sí se puede acoplar fácilmente, o sea que él iba por un buen camino, que si le hizo falta un poco de tiempo y ensayar de pronto otros modelos, ensayar esta circunferencia que yo he propuesto acá, y no se necesitaba tanto ningún quiebre, no se necesitaba ningún quiebre radical, que después toda la óptica moderna, lo que podemos llamar la óptica moderna, es realmente heredera de los trabajos de Kepler. O sea, Kepler es el trabajo seminal y original al respecto. Entonces, no se necesitaba, por ejemplo, la metafísica particular de Descartes. No, la metafísica particular de Descartes habría representado, de hecho, una obstrucción poderosa por lo que yo ya comenté, porque Descartes termina interpretando la refracción, el paso del aire al agua, como una diferencia de velocidades de la luz. Y esto en la cabeza de Kepler no cabía como opción o posibilidad por la idea que yo ya he explicado. Pero el modelo que yo he comentado acá sí se habría podido acomodar perfectamente. Espero haberlo mostrado con cuidado, que uno podría hacerle modificaciones muy leves a la heurística kepleriana para llegar finalmente a la ley de Snell-Descartes. Ahora, ¿qué interpretación física corresponde detrás? Para eso sí se necesitaba una transformación radical, porque Kepler había interpretado todo esto con perspectiva neoplatónica, y con perspectiva neoplatónica demandaba suponer que la luz no demanda velocidad particular para moverse de un medio a otro, porque la luz es la presencia, la expresión de la presencia de Dios en el mundo, y esa presencia tiene que ser instantánea, inmediata. Pero yo he ensayado modelos, eso no lo pude presentar, pues no tengo todo el tiempo para presentarlo, pero he ensayado modelos de interpretación que traten de acoger la metafísica de Plotino, que traten de montarse no sobre la metafísica de la ciencia moderna, ni Newton, ni Descartes, ni nada por el estilo, sino la metafísica de Plotino, para dar una buena interpretación mecánica de la propuesta de este instrumento que estoy ofreciendo, sin violentar las expectativas metafísicas de Kepler. Ya si uno quiere acomodarlo a la luz de la física moderna, la física de Newton, por ejemplo, no digo la de Descartes, porque la de Descartes tuvo que sufrir transformaciones importantes, pero si es la metafísica de Newton, sí habría que hacer transformaciones que nos alejan radicalmente de Kepler. Pero si estoy operando con Kepler y la metafísica del neoplatonismo, se pueden acomodar. No tengo ahora el tiempo para mostrar los argumentos, pero se puede. Y si yo tengo éxito en eso, entonces la adopción del instrumento que yo he propuesto acá no representaría un quiebre. Esto podría seguir funcionando perfectamente bien con las expectativas metafísicas de Kepler. Muchas gracias. Muchas gracias. Parece que no hay ninguna pregunta más. También nos estamos ya retrasando, son casi aquí en España las 9 menos 10. Simplemente hay alguna gente del público que ha puesto algún comentario como gracias por la charla, y Norberto como gracias y enhorabuena. Carlos, usted es en cierta medida el Kepler del siglo XXI. O sea que comentarios como esto. Bueno, llegados a este punto, pues quizás dar por acabada la sesión
Y pues para acabar, muchas gracias al ponente. Vuelvo a repetir y me uno a las felicitaciones que ha hecho todo el mundo. Ha sido una charla muy amena, ha sido una charla muy fácil de seguir, ha sido una charla muy bien trabajada, con unos gráficos que se movían y donde se ajustaban los puntos a las hipérbolas o a las cónicas que procedía en cada caso. Y bueno, dicho esto, pues dar ya la sesión por acabada, dar otra vez las gracias al ponente y dejaros a la espera de la próxima sesión, pues que será el mes que viene. Con esto, pues damos por finalizada la sesión. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos. Mucha suerte.